Mi nombre es Diego Macías Gutiérrez y soy de la sede CECIT 17 de la red de YUT. En este caso te presento el video tutorial del tema área de figuras geométricas. Primeramente vamos a definir qué es el área. El área lo podemos entender como lo que contiene un cuerpo dentro de su contorno. También le podríamos decir que es el relleno que tiene ese cuerpo o esa figura de la que estamos hablando. En este caso tenemos un cuadrado por aquí. Si nos fijamos, la parte verde es el contorno y lo que contiene el cuadrado en azul sería el área de ese cuadrado. Las unidades principales del área son los metros al cuadrado, que se representan con esta M minúscula y el cuadrado, pero también la podemos encontrar en centímetros al cuadrado o kilómetros al cuadrado, o en dado caso que estemos resolviendo un problema de área y el problema no nos dice en qué se encuentra. Las unidades que vamos a poner sería u al cuadrado. Recordemos que esta u significa unidades, ya que no sabemos si son metros, centímetros, kilómetros o cualquier otra de esas unidades. Bien, comenzando con el área del cuadrado, la fórmula para obtenerla sería L por L. L es el lado del cuadrado y vamos a multiplicar dos veces ese mismo lado. En este caso L por L, que también lo podemos expresar como L elevado a la 2 o L al cuadrado. Por ejemplo, si tenemos un cuadrado que tiene 5 metros de lado, en ese caso para calcular el área, lo que debemos hacer es multiplicar 5 por 5, que en este caso nos daría 25, y al final pues el resultado sería 25 metros al cuadrado. Si nos fijamos en el dato que nos dieron, 5 metros, entonces como son metros, el resultado pues va a ser metros cuadrados. El área del rectángulo es parecida al área del cuadrado, solo que en este caso el rectángulo tiene un lado más largo que el otro. El lado más largo puede ser cualquiera de los dos, pero a uno se le conoce como base y a otro como altura. Entonces, para calcular el área del rectángulo, nada más se van a multiplicar la base por la altura. Supongamos que tenemos un rectángulo que tiene base 8 metros y una altura de 3 metros. Como vemos en la fórmula, la B minúscula es la base y H es la altura. Aunque altura va con A, la escribimos con H para diferenciarla del área. Bien, continuando, podemos expresar esto como el área es igual a base por altura, que en este caso sería 8 por 3, y pues el resultado final quedaría como el área de este rectángulo serían 24, recordando que 8 por 3 son 24, y como nos dijeron que eran metros, entonces serían 24 metros al cuadrado. Después tenemos lo que es el área del triángulo. El área del triángulo lo podemos expresar como base por altura sobre 2. Si recordamos, el área del rectángulo es base por altura, la del triángulo es igual, nada más que entre 2. Esta fórmula sale a partir de que si tú partes un rectángulo a la mitad, por ejemplo aquí, obtienes dos triángulos, este y este. En ese caso, pues de ahí se deriva esa fórmula de que el área de un triángulo es base por altura entre 2. Igual la base sería B, la H sería la altura y pues lo dividirías entre 2. Recordemos que hay diferentes tipos de triángulos. Si tenemos un triángulo rectángulo como este que está aquí, pues la base sería la parte de abajo y el lado que está pegado al ángulo de 90, que es este que estoy subrayando, sería la altura. Si tenemos un triángulo como este, que sería un triángulo equilátero isósceles, la base sería todo esto. Y la altura sería la línea que está en medio. Para obtener la altura, si no nos la da el problema, debemos calcularla mediante el teorema de Pitágoras, que ya vimos anteriormente.
Si tenemos un triángulo escaleno, la base sería igual el lado más largo que se encuentra aquí abajo y la altura sería donde hay contacto entre la base y el punto más alto que tiene el triángulo, que es esta línea que estoy subrayando. Bien, ya vimos cuando tenemos una figura de 3 lados, el triángulo, una figura de 4 lados como el cuadrado o el rectángulo, pero si tenemos una figura de más lados, de 5, de 6, de 7, se les conoce como polígonos. Para calcular el área de un polígono utilizamos esta fórmula que es P por A sobre 2, que es perímetro por apotema sobre 2. El perímetro pues es la suma del contorno, como ya lo habíamos visto, de la figura. El apotema es la distancia que hay desde el centro del polígono hacia hacia cualquiera de los lados o vértices del polígono, como lo estoy dibujando aquí. Todas estas líneas tienen un mismo valor y pues es apotema. Ese generalmente te lo va a dar el problema y pues entre 2. En este caso tenemos un pentágono de 5 lados. Si nos pidieran calcular el área, por ejemplo, L vale 4. Como L vale 4 y es un pentágono, entonces tiene 5 lados, por lo que su perímetro va a ser 20, que sería sumar 5 veces 4, o multiplicar 5 por 4, que nos daría 20. Suponiendo que tiene un apotema de 2, entonces podríamos aplicar nuestra fórmula, perímetro por apotema, que sería 20 por 2, que nos da 40. Y eso lo dividiríamos entre 2 y nos daría 20. En este caso el área de este pentágono nos daría 20 metros al cuadrado. Si aquí tuviéramos un hexágono, entonces al calcular el perímetro ya no multiplicaríamos 4 por 5, sino por 6. Y así conforme más lados tenga el polígono. Finalmente tenemos el área del círculo. Para calcular el área del círculo utilizamos la fórmula pi por radio al cuadrado. El radio generalmente nos lo va a dar el problema o nos pueden dar el diámetro. Recordemos que el radio es la mitad del diámetro, como lo vemos aquí en la figura. Pi es un número irracional que se utiliza para calcular las propiedades del círculo y de ahí se deriva esta fórmula. Vamos a resolver un ejemplo. En este caso queremos calcular el área de este círculo que tiene de radio 5 centímetros. Entonces el área sería pi por el radio al cuadrado. Pi generalmente lo podemos tomar como 3.1416 o en algunas calculadoras te deja insertar tal cual pi. Ok, en este caso para calcular el área de este círculo vamos a considerar pi como 3.1416 y lo vamos a multiplicar por 5 al cuadrado. En este caso nos da 78.54. Entonces el área de este círculo sería 78.54. Las unidades serían centímetros al cuadrado porque el radio no lo están dando en centímetros. Si el radio nos lo dieran en metros, entonces las unidades del área serían metros al cuadrado. Y con esto concluimos nuestro video de áreas de figuras geométricas. Espero que te haya gustado y muchas gracias por verlo.